alarma sísmica. ¿Para qué sirve la alarma sísmica? Para prevenirte de algo que vendrá. A diferencia de una alarma de incendio o de una alarma de auto que te dice que ya está sucediendo. La alarma sísmica te da 50 segundos para prepararte y hacer algo, para salvar tu vida antes de que llegue un temblor. Algunas personas piensan que esos 50 segundos es para llorar o es para desesperarse, y no es para eso. Es para que tomes documentos, es para que cierres llaves de gas, llaves de agua, tomes tus llaves, etc. Es prevenirte, porque seguramente algo llegará. Hoy hablaremos de señales, pero señales gloriosas, señales que nos hablan de un glorioso acontecimiento, la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto, y el Señor nos dejó señales en su palabra que nos anuncian que Él muy pronto llegará, y que algo tenemos que hacer. Tenemos que prepararnos para ese glorioso acontecimiento. Ojalá que la lección de esta semana nos ayude a estar bien preparados para cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Quédate con nosotros, estamos por iniciar el repaso de la lección número 11, eventos de los días finales. Ya comenzamos. Queremos darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Estamos por analizar la lección número 11, eventos de los días finales, y nos da mucha alegría el poder tener su presencia en este repaso. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Y también nos alegra darle la bienvenida a nuestros dos colegas de esta ocasión, el pastor Abraham Ramírez, quien ya es de planta aquí con nosotros. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Pues sí, ya es la lección número 11. Estamos a punto de terminar el trimestre, pero esta lección nos habla de cosas que sabemos, que hemos escuchado, que muchos de nosotros las hemos predicado, pero tal vez estamos durmiendo todavía, ¿no? Es algo importante hablar acerca de la segunda venida del Señor Jesús, y que siempre debemos mantenernos velando. Correcto, pastor, correcto. Es parte de nuestro nombre, Adventista del Séptimo Día. Esperamos el advenimiento de Jesús, así que hablaremos cosas conocidas, pero a veces no tan practicadas. Así que hablaremos de eso. Nos da una alegría muy grande también tener al pastor José Alfredo Moscoso Martínez. Él es actualmente uno de nuestros pastores del distrito de Moctezuma en nuestra asociación metropolitana, y por primera vez lo hemos invitado y nos da un gusto muy grande tenerlo con nosotros. Pastor Alfredo, bienvenido. Gracias, Pastor Benítez, muy amable por la invitación. Y aquí estamos para estudiar la lección número 11 y viendo acerca sobre el llamamiento que Dios les hace a los líderes en aquel tiempo y hoy en día también a todos nosotros. Lección dura, ¿no, pastor? ¿Cómo la viste? Muy fuerte, porque debemos reflejarnos nosotros ahí, como líderes, como pueblo, como hermanos, como pastores, y checar las palabras que Jesús dijo. Claro que sí, tremendas palabras, duras palabras, pero esperamos que nos motiven a realmente prepararnos para este glorioso acontecimiento. Bien, como cada semana vamos a proveer lo que es el bosquejo de nuestra lección, y vamos a hacerlo como acostumbramos. Pastor Alfredo, si nos proporciona el primer punto. Sí, el primer punto que vamos a tratar es exhortación y sentencia. Muy bien, exhortación y sentencia, hablando justamente de lo que decías, pastor. Así es, vamos a hablar ahí sobre Mateo 23:38, vuestra casa ha sido dejada desierta, y es sobre el llamamiento a los líderes de la iglesia que Jesús les hacía cuando hace el pacto con el pueblo de Israel. Correcto, exhortación y sentencia, primer punto. Segundo punto, pastor Abraham. Segundo punto, pastor, señales de un final glorioso. Dios va a cumplir sus propósitos, Dios va a salvar a su pueblo y será un final glorioso. Amén. Y lo vamos a ver. Claro que sí. Y el tercer punto, si les parece bien, anhelada espera, vigilancia activa. No solamente hay que esperar, ¿qué tenemos que hacer cuando esperamos? Ese es el punto que vamos a tratar en esta parte del bosquejo. Y antes de hacer una pausa, vamos a mandar algunos saludos a las personas que nos escriben. Tengo aquí algunos, a Araceli Quero de California, un saludo para ella y para toda la gente de allá. Almiria Mendoza de Virginia, también queremos mandarles un saludo. Aladino Guamán Sánchez desde Perú nos escribe un saludo también para todos los hermanos de por allá, que el repaso siga siendo de bendición para sus vidas. Pastor Abraham, ¿algún saludo? Sí, pastor, un saludo muy afectuoso para José Carlos Mamani Cusí, nos escribe desde Puno, Perú. Un saludo afectuoso para él y para toda su familia y su iglesia.
Marvin Campos, desde Los Ángeles, California, y Eloísa Cepeda, desde Chile. Muy bien. Saludos para todos ellos. Un gran saludo. ¿Pastor Alfredo? Sí, pastor, tenemos que mandar saludos hasta Perú, a Elder Castillo y a Gloria Angélica Alexandría en Virginia, en los Estados Unidos, y a Sergio Saldaño, que nos escucha y nos ve desde Santiago de Chile. Muy bien, un saludo para todos ellos y esperamos que este repaso siga marcando sus vidas y siga dando ideas para el repaso de sus lecciones. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con el desarrollo de esta lección número 11, eventos de los días finales. Ya regresamos. Muy bien, vamos a iniciar el desarrollo de nuestra lección número 11, pero no sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Te pedimos que nos acompañes. Cariñoso Padre, te pedimos que nos bendigas y nos recuerdes cuáles son las señales de tu segunda venida. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a ciegas acerca de este gran acontecimiento. Gracias porque las señales están sonando fuertes, Señor, y debemos estar preparados para recibirte en gloria y majestad. Que este repaso contribuya a esa preparación cabal que todos tenemos que realizar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno a nuestra lección número 11. Vamos con el primer punto, que es exhortación y sentencia. ¿Por qué exhortación y sentencia? Bueno, porque cuando el Señor Jesús habla, ¿verdad?, está exhortando al pueblo a una fidelidad, a una entrega, pero por otro lado está sentenciando a quienes desgraciadamente condujeron por mal camino al pueblo, que son los dirigentes, los líderes religiosos. Son los que decían, pero no hacían. Palabras difíciles, Pastor Alfredo. Sí, muy fuertes las palabras que Jesús dijo, ¿no? Para resaltar este punto, podemos ver, Pastor Abraham, Pastor Benítez, que Jesús no fue un predicador débil. Fue un predicador que marcó en todo momento las pautas de todos los dirigentes de la iglesia. Y algo que me llama la atención es que Jesús se enojó con el mal. Y número 2, podemos resaltar que las palabras de Jesús en el capítulo 23 constituyen una severa denuncia hacia los dirigentes de la iglesia, llamándolos de muchas formas, pero podríamos preguntarnos nosotros si nosotros como líderes de la iglesia podríamos faltar o fallar en algún punto de estos. Algo interesante que podemos ver aquí en el capítulo 23 sobre la exhortación y sentencia que hace Jesús es que era tan grande el pecado que los llamaba hijos del infierno. En el capítulo 23 Jesús resalta 15 puntos importantes que los líderes hacían, pero no vivían. Decían, pero no hacían. ¿Sí? Número 1, podemos ver el siguiente: no practican lo que enseñan. Y ellos no practicaban lo que realmente predicaban. En otras palabras, los líderes religiosos predicaban en kilómetros, pero vivían en centímetros. Y podían decir muchas cosas. Jesús les hace algo más. Aplastan a la gente con demandas religiosas imposibles de llevar. Ni ellos mismos las pueden llevar. Ni ellos mismos. Y obligaban a la gente. También en el capítulo 23 podemos ver que todo lo que hacen ellos es para verse. Es para que el pueblo les aplauda, les corone, les gusta recibir saludos respetuosos. Querían ser personajes vanagloriosos, que el pueblo los reconociera. Aman los reflectores. Aman los reflectores, aman los escenarios. Querían ser el centro de atención. Y algo interesante es que ellos pretendían ser piadosos al hacer oraciones largas. Algo que me nos preocupó y ver en el capítulo 23 es que era tan grande el pecado que Jesús los llama hipócritas. Y Pastor Abraham, Pastor Benítez, es interesante ver que lo que dice el versículo 15, hacían que las personas que eran convertidas sean 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Algo muy fuerte, ¿no? Tremendo. Sin duda alguna, dentro de la misma lección, ellos dicen que no significaba nada jurar por el templo.
Y Jesús les empieza a marcar cada una de las situaciones que ellos estaban haciendo. Algo que nos llamó mucho la atención que dice la Biblia, ellos colaban el mosquito. Sí, pero inadvertidamente Tragaban el camello. se tragan el camello, ¿no? O sea, no pasa nada, tranquilo, pero los demás pecados que eran muy abominables o eran a la vista de mucha gente, ellos los pasaban por alto, ¿no? Y algo interesante es que Jesús habla que ellos estaban por dentro sucios, llenos de avaricia e injusticia. En otras palabras, podemos ver lo que la lección nos enseña al describirlos Jesús, o al describir el carácter de ellos, como lo enfatiza el apóstol San Pablo. Son sepulcros blanqueados, pero por dentro están podridos. Sería interesante reflexionar el llamamiento que Dios hace hoy a los líderes. ¿Qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo realmente lo que predicamos? ¿Sentimos lo que hablamos? ¿Queremos el aplauso de la gente? ¿Queremos el saludo respetuoso de los grandes? ¿Queremos ser reconocidos como los mejores? Jesús, por eso, algo interesante que hizo con ellos, no les toleraba el pecado. Por eso les dijo: ay de vosotros, fariseos hipócritas. Correcto. ¿Cuál era el problema, Pastor Abraham, de este grupo de personas? ¿Qué fallaron? ¿Por qué fueron reprendidos de esa manera, Pastor? Que realmente todos los que somos dirigentes hoy en día, esas palabras nos hacen temblar, nos hacen preocuparnos, porque todos, como dice acertadamente el Pastor Alfredo, podemos caer en esos errores. Sí, claro, Pastor. Yo creo que aquí se magnifica. Las palabras de Jesús fueron justas, pero yo creo que se magnifica el error que cometieron estas personas, porque lo tenían todo. Es decir, la lección nos dice que Dios hizo un pacto con ese pueblo, ¿no? Los tomó y les dijo que era su especial tesoro. Iban a ser su exclusiva propiedad. Y el pueblo dijo que sí, el pueblo aceptó ese pacto de amor con su Dios. Pero vemos a lo largo de la historia, aún ahí mismo, cuando en el Sinaí, donde se hizo ese romance entre Dios y su pueblo, fallaron inmediatamente, ¿no? Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel estuvieron fallando, dejando a su amado y yéndose con otros amantes, ¿no? Así lo presentan los profetas. Me dejaron. ¿Sí? Adulterio espiritual. Y creo que si revisamos los escritos de los profetas, quienes muchos llevaron la responsabilidad de todos esos errores fueron los dirigentes de Israel. Y ahora el Señor Jesús se presenta aquí y les habla otra vez. Tal vez la última vez. ¿Sí? Habían hecho tanto mal como sus padres, les dice el Señor Jesús. Ustedes dicen, uy, nosotros no hubiéramos hecho eso. ¿Sí? Pero son igualitos, hacen lo mismo, porque yo les he mandado profetas y ustedes no han querido obedecer. Es una reprensión dura que yo creo que cae hasta una sentencia. Y la sentencia es la que mencionó el pastor Alfredo, que está en San Mateo capítulo 23, versículo 38. Vuestra casa os queda desierta. Estaba el templo. Ahí los judíos ponían todas sus esperanzas. ¿Sí? Era un orgullo nacional. Exacto. Alrededor de ese edificio se llevaban a cabo muchas actividades. Y ellos ponían su confianza en ello. Pero entonces el Señor Jesús sentencia y dice, su casa os queda desierta. Va a ser como un desierto. ¿Sí? Así yo los rescaté en el desierto y les di vida y les prometí un noviazgo, un matrimonio de amor. Pero si no quieren, porque ustedes me han rechazado, entonces los voy a dejar donde los encontré, en el desierto. ¿Sí? Y pastor, una vida en el desierto significa una vida muerta. ¿Sí? Ellos habían rechazado al Salvador. El Salvador del mundo caminó entre ellos y lo rechazaron.
El Salvador del mundo demostró su amor al hacer tantas curaciones, milagros a favor de ellos, y lo rechazaron. Y ahora caemos nosotros en la misma situación, como decía el pastor Alfredo. No sea que nosotros, al contemplar milagros, al contemplar las cosas que el Señor hace por nosotros no le hagamos caso. Él nos ha ofrecido un noviazgo de amor y un matrimonio de amor. Él es el esposo, su iglesia es la esposa. Podemos vivir un matrimonio lleno de amor. Y eso es una relación con Dios. No tanto hacer tantas cosas como dice que los escribas y fariseos hacían. Todas esas cosas se deben hacer, pero nacidas del amor hacia nuestro amado Cristo Jesús. Exactamente, Pastor Abraham, porque yo noto algo, dime si estoy bien o estoy mal. En el Antiguo Testamento, ves que los dirigentes se fueron tras ídolos, un libertinaje espiritual, digámoslo de esta manera, abierto. Se iban, colocaban prostitución en los lugares santos, etcétera, etcétera. Pero ahora vemos que el otro extremo también es muy malo, porque vemos a este tipo de personas, fariseos y religiosos, ahora guardando las formas, el adorno externo, ¿verdad? La ley, los pasos, el otro extremo completamente distinto, pero igual de malo. El error es que ¿en dónde pones tu confianza? ¿En lo que haces? ¿En tu templo? ¿En tu iglesia? ¿En tu religión? ¿En tus obras? ¿En dónde pones tu confianza? El único lugar seguro y la única persona en que debemos tener confianza para salvación es Cristo Jesús. Ellos no lo hicieron así. Ya comenté que el Señor Jesús vivía con ellos, andaba con ellos y nunca lo recibieron. Siempre lo rechazaron. Ese es el peor error del ser humano, rechazar a Cristo Jesús. Tremendo. Pastor Alfredo. Sí, Pastor Benítez, el Mateo 23 es el último ruego desesperado de Dios a su pueblo. Él los quiso congregar, pero ellos lo abandonaron. Proverbios dice, cavaron para sí cisternas rotas. Yo creo, pastor, que estos líderes en el tiempo de Jesús, como lo mencionó el pastor Abraham, pues Cristo ofreció un pacto con el pueblo de Israel, ¿no? Beber la copa, como lo ilustra la lección, la esposa con el esposo, ¿no? Y vivir eternamente, y el pueblo aceptó y dice, sí, queremos vivir contigo eternamente. Y yo creo que algo interesante es que estos líderes, Jesús cuando les pronuncia estas palabras, aunque severas y condenatorias, las pronunció con un corazón quebrantado, teniendo amor por ellos también. Jesús nunca nos va a condenar de una forma donde nos vaya a lastimar. Con un corazón quebrantado, siempre va a tener misericordia hacia cualquier líder de la iglesia, donde quiera nos encontremos. Podemos cometer fallas, podemos tener muchos errores. Y claro, cuando muchos hemos iniciado nuestro ministerio, hemos tenido muchos errores. O dentro de nuestro propio ministerio hemos tenido muchas fallas. Pero tenemos que recurrir aquí a Jesús para que podamos seguir viviendo esa esperanza, ese sueño maravilloso de seguir viviendo para siempre con Él en la tierra prometida. Amén. Sería bueno preguntarnos, para cerrar esta parte, ¿qué clase de líderes somos? Porque todos de alguna manera ejercemos un liderazgo familiar, religioso, ministerial. ¿Qué clase de líderes somos? ¿Será que estamos cayendo en los mismos errores? Ojalá que nosotros podamos ser exhortados para vivir tomados de la mano del Señor y ser líderes conforme a su corazón. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento continuamos. Con los
Estamos analizando la lección número 11, eventos de los días finales, y estamos ahora por analizar el segundo punto, que es señales de un final glorioso. Y vamos a entrar a San Mateo 24, me gustaría introducirlo con el versículo 3, dice: cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte. Le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Hoy en día esta pregunta repercute por todos los ámbitos. La gente quiere saber qué pasará en el tiempo final. La gente quiere saber si habrá un mundo mejor. La gente quiere saber si las cosas mejorarán. Y me llama la atención, Pastor Abraham, Pastor Alfredo, que Jesús nunca predicó una utopía, nunca dijo que esto iba a mejorar, nunca. No, Él se sentó y desde el versículo 5 en adelante comienza a hablar de todo lo que vendrá. Y es interesante, podríamos mirar este pasaje y podemos ver los diarios del día de hoy y podemos darnos cuenta que todo esto es así, ¿verdad? Jesús fue, como tú decías hace un momento, un predicador muy claro, ¿no? Muy claro en lo que dijo, y lo que dijo no fue nada alentador. Sí, pastor, yo creo que en este capítulo 24, cuando vemos que Jesús es un predicador contundente, me imagino que cuando están en el Monte de los Olivos, están todos los discípulos ahí, 3 discípulos lo llaman a un lado, ¿no? Y le pueden decir: dinos a nosotros nada más, ¿qué señales va a haber de tu venida y del fin del tiempo? Para estar preparados, para ver si podemos todavía hacer esto, o pecar con esto, o hacer lo otro. Yo creo, pastor, que hoy en día muchas personas están predicando algunas cosas que no están escritas en la Biblia. Milagros asombrosos. Jesús claramente mostró el mismo escenario para la destrucción de Jerusalén como para su propia venida. Lo presenta de esa forma. Ahora, Él mostró que en este mundo iba a haber, número 1, persecución. Hay persecución. Jesús dijo en una parte del Evangelio: bienaventurados sois cuando por mi nombre os vituperaren. Por mi nombre sean perseguidos. Va a haber engañadores. ¿Cuánta gente no está engañando hoy? Con un evangelio, una fe sensacionalista. Va a haber engañadores. Va a haber guerras. Mateo 24 presenta un panorama donde también habla de que el amor de muchos se va a enfriar. No va a haber amor. Jesús empieza a hacer una relación, Pastor Benítez, sobre el hambre, los terremotos, sobre lo que acontece. Pero dice el Señor Jesús a sus discípulos: pero eso será principio de dolores. No va a ser el fin. Es el principio apenas de lo que tienen que padecer. Podemos preguntarnos, si Jesús no ofreció un mundo mejor en estos momentos, nosotros creemos que estamos en las últimas señales. Estamos esperando su venida. Es interesante hablar específicamente de lo que dice Mateo 24:13, que el que persevera hasta el fin, este va a ser salvo. Yo creo que este mundo que estamos viviendo, el que vivirán nuestros hijos, esta generación, la que viene, o si Cristo no viene antes, este mundo cada vez va a convulsionar más. Se va a poner más peligroso. ¿Por qué? Porque el aumento de la maldad irá cada vez más y más y más y más. Por eso es interesante ver que cuando los discípulos le dicen al Señor: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal va a haber de tu venida? Bueno, también le indicó a los discípulos una misión para su iglesia. Correcto. Una misión. Mira, va a pasar esto. Va a pasar terremotos, va a haber engañadores, hambres, pestes, destrucción. Va a haber todo. Pero es el principio. Pero hay una misión para ti. No te distraigas. Sí. No te distraigas. No. Pon atención. En otras palabras, pastor, no debemos estar preocupados por los terremotos y todo lo demás. Sabemos que es parte de las señales. Pero como tú dices, el versículo 14 dice: y el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Entonces los hijos de Dios, los discípulos del Señor, debemos estar preocupados por otra cosa. Es que para los amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, Ciudad de México es un lugar de temblores, de terremotos. Podemos estar acostumbrados. Usted empezó con la alerta sísmica, cosa que aquí sabemos inmediatamente que viene un sismo, ¿no? Los que tenemos una aplicación en Sky Alert sabemos en qué momento está temblando en cualquier ciudad, en cualquier lugar. Pero es interesante saber, nosotros estamos acostumbrados quizá a temblores aquí, algunos con pánico escénico,
Posiblemente vemos guerras en otros países, hambres, pleitos, nación contra nación, reino contra reino, pero yo no debo distraerme de mi misión, Amén. del cumplimiento que Dios me dejó a mí, le dejó a los discípulos y me dice a mí, ¿sabes qué? Va a ser predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y entonces vendrá el fin. Yo creo, pastor, que todos estos acontecimientos están ocurriendo. Son señales que están viviendo en el tiempo del fin. Nos falta una: predicar el evangelio. Y aún la predicación del Evangelio, Pastor Abraham, se está cumpliendo. Porque vemos ahora cuántos movimientos religiosos, vemos ahora con el uso del Internet y de los dispositivos electrónicos, cómo es que el Evangelio se está disipando por todos los huecos de este mundo, ¿no? Los rincones. Gracias a Dios, pastor, este programa cumple eso también. Y queremos cumplir eso. Correcto. Queremos decirles a todos que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Amén. ¿No? Pastor, esta es la esperanza del cristiano. Esta promesa es la culminación del plan de salvación. Que venga Cristo y que nos lleve a salvos a su reino. ¿Sí? Sin duda alguna será un evento portentoso. El Señor Jesús va a venir de una manera personal y literal. No viene espiritualmente, no viene por acá y dice, no va a ser que alguien, ya apareció allá en España o apareció en Italia. No, todo ojo le verá, lo vamos a ver, lo vamos a contemplar absolutamente todos. No será secreto, Pastor. No será secreto y además... Es un rato secreto. No, en el velar yo quiero tocar un poquito acerca del rapto secreto, pero va a ser, dijimos, literal y personal. Uh-huh. El mismo Jesús que se fue, el mismo vendrá. Y una de las características que tendrá el Señor Jesús que viene en gloria es que tendrá las marcas de nuestra salvación en sus manos. ¿Sí? Él vendrá y entonces Él testificará. Esas huellas serán como el ticket de compra y nos reclamará como suyos. Me dice, Él dirá, esos son suyos, esos son míos, esas son mi propiedad. Y entonces nos reclamará como suyos. Además dice, pastor, la lección y la Biblia, dice que la venida del Señor Jesús será visible, porque es como un rayo que sale del oriente y se extiende hasta el poniente. Va a ser sonora, porque viene como un sonido de trompeta, y vendrá, ¿sí?, de tal manera que aún los muertos escucharán su voz. Es decir, vamos a ver, vamos a oír, nuestros sentidos van a estar alertas y se van a gozar en contemplar la venida de Cristo Jesús. Y Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tesalonicenses dice, pastor, también que no va a tocar nuevamente la tierra. Él viene y arrebatará a los suyos, ¿no? En las nubes del cielo. ¿Te imaginas, pastor, venciendo la fuerza de la gravedad? Vamos a ser arrebatados con Cristo Jesús para ir y vivir con Él. Será magnífico, será maravilloso. Es un evento portentoso que todos estamos esperando. Hay que prepararnos. Hay a veces frases que decimos, hagamos maletas o ni hagamos maletas, preparémonos ya para estar con Cristo Jesús, ¿no? Se oyen los pasos firmes de un Dios que se acerca. Pronto el Rey aparecerá en gloria. Y esta promesa nos da taquicardia espiritual, el corazón late más aprisa, anhelando, deseando que eso ya suceda. Amén. ¿No? Sin embargo, no sabemos cuándo va a suceder. Y Jesús mismo lo dice, ya lo dijo el pastor, no anunció días tranquilos, ¿no? de prosperidad de todo el mundo y en paz en todo el mundo, no. Hay un himno que a mí me gusta mucho que dice, no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando venga el Salvador, eterno fin tendrán. Hasta cuando venga Cristo Jesús, todas esas cosas malas se van a terminar. Dios quiera que esto ya suceda, que esto ya acontezca, que Cristo, nuestro Rey, aparezca muy pronto. Amén. Hay que estar preparados, pastor. Sí, es muy interesante lo que el pastor Abraham mencionaba en este momento. Dentro de las señales, es importante aclararles también a los amigos que nos escuchan, pastor,
que el Señor Jesús no habló de un mundo utópico, donde muchos hoy sensacionalistamente hablan de que el Señor va a establecer un reino terrenal o el milenio será aquí en la tierra. No. Los adventistas del séptimo día, los que creemos la palabra de Dios, vamos a tener un milenio en el cielo. Ahí lo vamos a vivir. Después del milenio vendremos aquí. Pero es interesante hablar sobre la segunda venida de Cristo, porque el pastor Abraham tocaba un punto importante, hablando de Jesús. Nosotros podemos ver en Hechos 1:11, cuando los ángeles se aparecen a los discípulos, dicen, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, y cuando habla este mismo, habla de una persona singular, masculina, literal, dice, este mismo vendrá. Y me llamó la atención lo que el pastor Abraham mencionaba sobre las marcas de Jesús. Uno de nuestros profesores, el pastor Eloy Wade, en uno de sus matinales, dijo en ocasión que durante toda la eternidad Jesús llevará las marcas de la crucifixión. Amén. Toda la eternidad las llevará, no se quitarán. Alguien podría decir, pues no, que hace nuevas todas las cosas, ¿por qué no se quita esto? No, es que las va a llevar para que nosotros recordemos que por ese amor y ese sacrificio que tuvo para con nosotros, esas marcas fueron causa de nuestra salvación. La sangre que Él vertió lo hace de una forma literal, porque dicen, nosotros somos salvos, comprados por su gracia infinita. Amén. Costo de la redención. Ahí estarán las marcas del costo de nuestra redención. Ojalá que estas palabras, hermanos, como dice el pastor, habrá de taquicardia espiritual y estemos cada vez más deseosos, adelantes de que Cristo venga por segunda vez y estemos, como dijo el pastor Alfredo, cumpliendo la misión. Vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos para el desenlace de esta lección número 11, eventos de los días finales. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, estamos de vuelta y vamos a entrar a la tercera y última parte de nuestra lección. Estamos hablando eventos de los días finales. Es una lección apasionante porque nos habla de nuestra bienaventurada esperanza como adventistas, el pronto regreso de Jesús. Hemos hablado ya de la exhortación y la sentencia que el Señor dio a sus líderes. También hemos hablado de las señales de cómo será la segunda venida de Cristo. Y vamos a hablar ahora de cómo debemos prepararnos. Decíamos nosotros que cuando suena una alarma sísmica anunciando la llegada de un terremoto, hay que prepararnos. Bueno, la pregunta que debemos hacernos esta ocasión es, ¿cómo me preparo para la segunda venida? ¿Solo debo quedarme sentado y esperar a que Él venga? ¿Qué debo hacer? No, la palabra de Dios nos dice que debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque dice Mateo 24:37, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio la gente comía y bebía, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando venga Jesús, algunos ni siquiera se van a dar cuenta de lo que está aconteciendo. Pastor Abraham, Pastor Alfredo, ¿cómo me preparo? Es la pregunta que debemos contestarnos. Muchas veces podemos encontrar la definición orando, pero yo creo que aparte de orar, yo tengo que estar vigilante. Bien lo decía usted en el versículo ahorita, será como en los días de Noé. Jesús va a venir cuando Él lo decida. Estemos o no estemos preparados. Mateo dice que vendrá como un ladrón. Nosotros al caminar por la ciudad no sabemos a qué hora nos llega un ladrón por atrás o por delante. Hay que estar preparados ante una reacción o ante alguna respuesta. No sabemos. Y si Él viene con una pistola, pues tenemos que darle todo rápido. Pero no sabemos en qué momento va a venir el Señor. Yo debo de prepararme de una forma total que yo ya extrañe el cielo. ¿Por qué, pastor? Porque normalmente nosotros no estamos extrañando la venida de Jesús.
Nos estamos casando, estamos comiendo, estamos bebiendo, nos estamos distrayendo en otras cosas, poniendo nuestra atención en cosas materiales, estamos enfocados más en lo que viene para mañana, para pasado, pero no estamos preocupados por la misión de la iglesia y no estamos preocupados por velar. Deberíamos preguntarnos cuántos nosotros hemos pasado una noche orando, solos, ahí en tu casa, en tu azotea. ¿Cuánto tiempo hemos hablado con el Señor? ¿Anhelamos velar? ¿Anhelamos realmente nosotros, como dice el autor de la lección, no es que sea una ansiosa espera el retorno de Jesús? Muchos hoy en día han fijado incluso fechas para el regreso de Jesús, ¿no? Muchos han dicho que ya Jesús ya vino, que ya está aquí, que anda por ahí, que anda por allá, o que anda en una burbuja. Jesús no ha venido, pero ese es el anhelo de nuestro corazón. No debo yo estar preocupado por lo que va a venir mañana. Debo estar preocupado por lo que yo he creído. Yo soy adventista del séptimo día y por tal motivo, a estas alturas de esta fecha, yo debo creer todavía en su venida. Y está preparado para que todo acabe el día de hoy. Así es. O sea, si yo el día de hoy muero, debo estar preparado para que cuando mis ojos se abran, yo vea la gloria del Señor. Amén. Hoy. Debo estar preparado totalmente. Hoy quiero estar viviendo el día esperando a mi Señor. No sé si venga, no lo sé, pero debo estar alerta. Es como el jardinero. Hay una ilustración que habla y dice que los dueños se van, pero él no sabe cuándo regresan. Y una persona le dice, oye, pero ¿por qué todos los días arreglas el jardín, lo riegas, lo cortas y lo embelleces? ¿Por qué lo haces? Dice, porque lo tengo que tener listo, porque no sé cuándo vayan a venir los dueños y quiero que todo esté listo. Hay que estar velando, hay que estar preparados. No sabemos cuándo va a venir Jesús. Por eso es interesante, Pastor Benítez, que su retorno por la iglesia es posible cada día. Lo que el Señor puede hacer por nosotros. Y hay que estar esperando, velando, no solo orando. Hay que velar, hay que ser un vigía. Hay que estar ahí en todo momento, esperar que Jesús venga por nosotros y estar listos. Claro que sí. Pastor Abraham, no es una anhelante espera, como pusimos de título, sino es una vigilancia activa. Sí, pastor. Me gusta el nombre de nuestra iglesia. Somos adventistas, porque creemos el pronto regreso de Cristo Jesús. Y cada vez que decimos somos adventistas, le estamos diciendo al mundo, yo espero que Cristo venga pronto. Y estamos invitando a la gente también para que se prepare. La situación del mundo actual es igual que en los días de Noé, como se leyó. Dice en San Mateo 24:37, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice cómo era en los días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Aquí se hace un contraste. El mundo se casaba, ¿verdad? Comía, se divertía y hacía otras cosas. Pero Noé es diferente. Esto duró hasta que entró Noé en el arca. Esto implica algunas cosas, pastor. Nosotros sabemos la historia de Noé. Primero, Noé le creyó a Dios. Y creo que es lo que debemos hacer, creer en Dios. Noé le creyó de algo que todavía no sucedía, porque dice la Biblia que no llovía, nunca había llovido. Entonces, primero, ¿sí? Noé le creyó a Dios de algo que no había sucedido. Nosotros predicamos que va a venir Cristo Jesús, pero que también va a venir el juicio a las naciones. ¿Sí? Fuego y azufre, dice el capítulo 25. ¿Sí? Eso también lo predicamos. Y la gente a veces no cree eso. Bueno, hay que creer. Primero, hay que poner nuestra confianza en Cristo Jesús. 2. Noé dice que entró en el arca, pero Dios no le trajo el arca a Noé. Noé la hizo. ¿Sí? Y dice Elena de White que cada martillazo era un anuncio, una amonestación, ¿verdad? Entonces nosotros también, al igual que Noé, hemos de creer en Dios y hemos de estar activos anunciando lo que Dios va a hacer. Y en este caso es
que Cristo pronto viene en las nubes de los cielos. ¿Sí? Noé lo hizo. Nosotros también hemos de hacerlo. A pesar de que el mundo esté comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Okay? Nuestra tarea es, como Noé, predicar el Evangelio. Y él entró en el arca. Muchos que ahora predicamos tal vez no van a entrar en el arca de salvación. ¿Por qué? Porque se desesperan. Tanto tiempo. Yo he escuchado desde pequeño que Jesús viene y ya pasó tanto tiempo y se desesperan y se van. Noé no paró. Preparó el arca y entró en el arca. Aún después de entrar en el arca, fueron 7 días de incertidumbre porque no llovía. Y las burlas, pastor. Y las burlas, sí. No te salgas de la iglesia, no renuncies a lo que has creído. Cualquier viento te lleva, cualquier viento te tira. Ok. Y ahora un poquito acerca del rapto, pastor. Dice el versículo 40 y 41. Hablando de inmediatamente después de Noé, dice, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será llevado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y otra dejada. Aquí primero debemos de notar primero pone a 2 hombres, género, ¿no? Masculino, y en el 41 pone a 2 mujeres. Aquí no está hablando de que una será dejada y otra, porque muchos van a estar sembrando, o muchos van a estar ocupados, no serán solamente 2. Aquí está hablando de 2 grupos. Unos que velaron y se prepararon como Noé, y otros que no. Y los que se prepararon como Noé entrarán en la salvación, en el arca de salvación de Dios. Y los que no, pues no. No está hablando aquí que una va a desaparecer o no. Simplemente está hablando de 2 grupos, que unos se prepararon y otros no lo hicieron. Claro. ¿Okay? Así que entonces, por supuesto, los fieles serán llevados con Jesús. Así es. Así que entonces, preparémonos y hay que estar velando, porque Cristo pronto vendrá. Correcto. Me gusta pensar, Pastor Abraham, Pastor Alfredo, para concluir, me gusta pensar que San Mateo 24 nos da el diagnóstico de la enfermedad. Y San Mateo 25, ¿verdad? Que aunque no se mencionó tanto en la lección, San Mateo 25 nos da el remedio, pastor. En San Mateo 25 hay 3 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, que deben tener la lámpara encendida. La parábola de los talentos, que dice que el Señor reparte talentos y viene a hacer cuentas qué hiciste con el talento. Y la parábola del juicio de las naciones, donde dice que el Señor va a venir y nos va a decir, venid benditos de mi Padre porque hicieron obras de bondad. Mateo 24 nos da el diagnóstico de nuestra enfermedad. Este mundo está enfermo. Pero Mateo 25 es el argumento por excelencia, es la receta para todos los que somos seguidores de Jesús. Haz esto, de esta manera te tienes que preparar. Qué maravilloso, ¿no? Sí, pastor, en Mateo 24 podemos ver la respuesta o la desesperación de alguien. Mi Señor se tarda en venir. Y mientras no venga voy a hacer esto. Y voy a hacer lo otro. Y me voy a dar este permiso. Y me voy de la iglesia 20 años y después regreso otra vez. Todavía no va a venir. Falta mucho para que venga. El Evangelio no se predica todavía. Tenemos una misión cada uno. Mi Señor se tarda en venir. Pero Mateo 25 es importante porque para las 10 vírgenes fue la misma oportunidad. Las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían aceite. Las 10, en otras palabras, tenían la misma doctrina, la misma fe, y las 10 estaban esperando a la misma persona. Podemos recapitular aquí algo. Que no se te olvide tu nombre. Tú eres adventista del 7º día. Porque yo espero el advenimiento, espero el regreso de Jesús. Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Pero puede ocurrir que al velar
nos cansemos, nos desesperemos y nos durmamos. Se te acaba el aceite. Se te acaba el aceite y no hay más. Entonces es importante ver que aquí en la parábola de las 10 vírgenes, al hacer hincapié aquí, todos los creyentes debemos observar que para todos nosotros hay una oportunidad. Las 10 vírgenes tenían el mismo vestido, la misma lámpara, el mismo aceite y esperaban a la misma persona. 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Qué pasó? Se durmieron. Se cansaron de esperar al Señor. Y por ningún motivo, creo, Pastor Benítez, nosotros debemos salirnos de la iglesia nunca, ¿no? Debemos esperar a Jesús. Hacía el pastor Abraham hincapié sobre el arca, ¿no? Y si pensamos un poquito cómo el arca hizo tanto movimiento, cómo fue creciendo sobre las aguas, se fue elevando el arca. Lo mismo pasa en nuestra iglesia. Estamos en una arca donde tenemos que esperar ahí al que hemos creído, al que hemos esperado, dice la Biblia, y Él nos salvará. Si salvó a las 8 personas dentro del arca, estamos seguros que salvará al pueblo remanente. Yo creo que las 10 vírgenes, pastor, en las 3 parábolas que se habla aquí, es interesante comprender algo, porque el aceite es una serie de ilustraciones. Se te acaba, ya no lo tienes. Y si tú vas a conseguir o a buscar a otro Jesús, a otro Dios, otra denominación, te vas a quedar afuera. Lo más triste, Pastor Benítez, es que cuando nosotros nos quedemos como las fatuas, el Señor nos diga, no te conozco. Oye, Señor, ¿cómo no me conoces si yo era el pastor de la iglesia? ¿Cómo no me conoces si yo era el director de la escuela sabática? Yo era el director de los niños. Yo era el director de mayordomía. ¿Cómo no me conoces? No te conozco, apartaos de mí. Para todos hay oportunidad. Y dentro de esta parábola de las 10 vírgenes, debemos entender algo interesante, pastor, que las 10 vírgenes hacen hincapié en una urgente necesidad de perseverancia en fe y en la preparación espiritual. Amén. Hemos llegado lamentablemente al final de nuestra lección. Hemos hablado bastante sobre la segunda venida, pero creo que todavía hay mucho que hacer. Y queremos despedirnos como acostumbramos, con palabras finales de los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Abraham Ramírez. Pastor. Sí, pastor, el Señor Jesús es cierto que se fue, pero nos dejó tarea, no nos dejó ociosos. La ociosidad espiritual es fatal, nos lleva a la muerte, no hacer nada. Por eso dice San Mateo capítulo 24, versículo 45, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Aquí el Señor Jesús dice que dejó a los siervos para que alimenten a la familia. ¿Y qué mejor alimentar a la familia con el Evangelio? ¿Qué mejor alimento es Jesús, el pan de vida? Debemos compartir con la familia, ¿verdad? Con los hijos de Dios debemos compartir el pan espiritual, el mensaje del Evangelio, porque si lo hacemos así, si estamos ocupados, dice el versículo 46, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva, lo encuentre haciendo así. Dios quiera, pastor, que Jesús nos encuentre haciendo así, compartiendo el Evangelio y dando el pan de vida a los que no lo conocen. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga. Gracias. Pastor Alfredo. A manera de conclusión, podemos entender lo que la Biblia dice y Jesús lo enfatizó, que se levantarían muchos profetas y vendrían muchos en su nombre. Yo creo, estimados pastores, estimados amigos, que debemos creer la venida de Jesús, que va a ser personal, literal, visible, audible. Y me encanta lo que dice el apóstol San Pablo, cuando el Señor descienda del cielo y mire a todo el globo terráqueo, o los observe. La sierva del Señor dice que Jesús hablará y todos los que murieron en Cristo van a resucitar. Esa es una promesa, esa es una esperanza. Segundo, en un momento esperar la transformación y entonces desafiar a la gravedad e irnos al cielo con Jesús en eternidad. Amén. Y debemos de creer que la segunda venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros creemos. Claro que sí. Que Cristo venga pronto por nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Me parece que San Mateo 25 es claro.
mantén tu lámpara encendida. Dedica tus talentos, ponlos al servicio del Señor y vive demostrando el amor con actos de bondad. Es la mejor manera de prepararnos, porque la alarma sísmica está sonando y el gran acontecimiento celestial está por venir. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.